Había mucha expectación ante el acto celebrado hoy en el Ministerio de Transportes en torno a una nueva campaña de promoción del transporte público. Un acto breve en el que además ha asistido el presidente del gobierno, lo cual ha disparado las expectativas en cuanto a las medidas y anuncios que se iban a dar. Sin embargo, ha sido totalmente lo opuesto, un verdadero plof que te detallo en este vídeo. Finalmente, y a pesar de la expectación o la presencia de Pedro Sánchez, que ha sido el encargado de detallar las novedades, ha resultado ser un acto breve y con apenas el anuncio de la nueva campaña y una novedad que solo afecta a las bicicletas. Algo que nadie se esperaba y que ha levantado todas las alarmas sobre la renovación del abono gratuito y los descuentos en el transporte público, donde en las últimas semanas ha empezado a crecer la idea de que no se van a renovar o de que si se hace será con descuentos menores a los vistos estos últimos años de alta inflación. Un acto en el que no se ha dicho que no se van a renovar los descuentos al transporte, pero tampoco se ha anunciado lo contrario. Una ambigüedad que veremos dónde acaba, pero que hace pensar que en 2025 no habrá prórroga en los descuentos vistos estos últimos años. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Eso sí, que nadie se alarme, en la nueva campaña, aparte de hacer énfasis en la reciente moda de criticar a los dueños de Lamborghinis, se ha presentado un anuncio destinado a los más jóvenes, destacando las bondades del transporte público a ritmo de rap latino. 100 euros te ahorras al año, y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro. Más allá de la calidad musical del spot, llama la atención que solo se haga énfasis en que los jóvenes usen un transporte que de por sí es el único al que tienen acceso, al ser las personas con menos recursos para otros medios como el coche, ya sean Ferraris o Dacia Sandero, y donde no se ha hecho mención alguna a la prórroga en los abonos gratuitos y descuentos vistos estos años y que han llevado al uso del transporte público a niveles nunca vistos. Un éxito empañado por los problemas habituales en las redes de cercanías o algunos servicios de media distancia y que tampoco han tenido mención. Tampoco, y esto es lo más chocante, a pesar de destacar las bondades del transporte público, no se ha hablado de planes de inversión en redes de cercanías, extensión de líneas o promociones especiales a este transporte, ya que lo único destacado en el acto ha sido una nueva medida de incentivación a la bicicleta con 20 millones de incentivos a los servicios de alquiler ya implantados en muchas ciudades y otros 20 para promocionar su uso en aquellos lugares donde todavía no existan. Un impulso bienvenido, pero que se queda muy corto sobre lo que se podía esperar. Unas medidas en promoción o descuentos que no se han anunciado y que vienen reclamando muchas asociaciones de viajeros, algunos de ellos entrevistados en el canal. Todo esto hace pensar que este año, y salvo sorpresa mayúscula, no habrá prórroga en los descuentos y abonos gratuitos al transporte, ligados siempre, recordemos, a la alta inflación que hemos tenido desde que estalló la guerra de Ucrania. Inflación ya reducida a términos más o menos normales y que deja fuera la idea de incentivar el uso del transporte público con dinero de todos. Una decisión que tendrá muchas críticas y que todo hace indicar podría ir ligado a otros temas como la debilidad parlamentaria del gobierno en el Congreso, donde para sacar adelante dicha prórroga sería necesario el apoyo de todos los que hicieron posible el gobierno, incluido un Junts per Catalunya que ya ha demostrado desde el primer día que no se puede contar con ellos para todo lo que no sea amnistía e independencia. Una debilidad parlamentaria que ya se da por hecho hará más difícil que nunca sacar medidas concretas como el ya mencionado incentivo al transporte público, más allá de campañas vacías y que buscan más el lío en Twitter que otra cosa, como la del famoso Lamborghini. Veremos si de aquí a final de año la presumible presión para sacar adelante este tipo de medidas en favor del transporte público son capaces de cambiar el rumbo, pues el clima actual de hartazgo con los problemas en cercanías tampoco ayuda, y desincentivar el transporte público puede ser un gran problema para el Ministerio, con Óscar Puente a la cabeza y al propio gobierno, tildado, recordemos, desde el primer día como progresista y que ojalá, aunque sea a última hora, haya una rectificación y al menos se aprueben medidas e incentivos atractivos, aunque sean más conservadores que lo visto estos últimos años.
incluyendo el llamado abono laboral, que muchos usuarios de distintos tipos de servicio vienen reclamando y que de momento parece lejos de sacarse adelante. Seguiremos pendientes y ojalá que el próximo acto de esta índole nos traiga más noticias y anuncios que un simple rap y unos milloncejos sueltos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.